Hola querida familia, qué gusto que nos volvemos a ver. Esto es Core en línea, porque la iglesia es donde tú estás. Y continuamos con nuestra serie de personajes bíblicos, aprendiendo de sus historias y cómo sus historias pueden impactar nuestras historias, cómo sus aciertos, sus errores nos pueden enseñar y de los cuales podemos aprender. Pero en primer lugar, quiero felicitar y festejar a todos los padres que están conectados, aquellos varones esforzados y valientes que han decidido tomar esta responsabilidad en sus manos y en sus corazones para velar por sus familias, para guiar a sus hijos, para amar a sus esposas, para servirles constantemente. Feliz día, varones. Esto te hace un hombre de verdad, el asumir un compromiso, el asumir esa responsabilidad, no simplemente de proveer un techo, alimento, educación, no, sino el ir más allá, el guiar los corazones de tu esposa, de tus hijos, al corazón de Dios. ¿Cómo? Mostrándoles con tu ejemplo. No con perfección, pero sí con gracia, con perseverancia, con servicio, con amor y con perdón. Que el Señor me los siga bendiciendo, varones esforzados y valientes. Feliz día del Padre. Y ahora sí entramos en materia, que estoy muy emocionado por el mensaje de este día. Estamos en nuestra serie de personajes bíblicos y cómo sus historias impactan nuestras historias. Quiero hacer un pequeño resumen, así súper rápido. La primera semana hablamos de Esther, que es el único libro en el canon bíblico que no menciona el nombre de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no está obrando a lo largo de este libro. Es más, te invito a que leas esta historia. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se menciona el nombre de Dios, tras bambalinas podemos ver cómo el Señor está operando a favor de Esther y de la nación de Israel. Y es la invitación de este libro a que tú y yo podamos confiar, aun cuando sentimos que Dios está lejos, aun cuando no lo podemos percibir o palpar en medio de nuestra circunstancia, en medio de nuestra adversidad. La invitación es a confiar y a creer, porque Él está tras bastidores, haciendo que todo obre para nuestro bien. La segunda semana, la semana pasada, hablamos de Nehemías y cómo enfrentar el cambio y avanzar a nuevas temporadas, nuevas estaciones en nuestra vida, y aprendimos que no podemos avanzar en la vida si seguimos mirando el espejo retrovisor y queremos avanzar a la siguiente temporada y estación. Las temporadas, las estaciones constantemente van a venir, unas de manera planificadas y otras de manera inesperadas. Pero aprendimos de Nehemías 3 consejos prácticos: hacer uso de la oración, tener clara nuestra visión de la siguiente etapa, de la siguiente temporada en la que estamos entrando, y finalmente dar pasos de acción, avanzar, avanzar, ¿ok? Y un ingrediente importante también para que estos tres funcionen es que necesitas perdón, perdonar, pedir perdón, recibir perdón y agradecer. ¿Ok? Estos ingredientes también son fundamentales para transicionar a la siguiente etapa de vida, porque no es correcto que quieras avanzar a lo nuevo, pero te sigues aferrando a lo viejo. Eso lo único que hace es arruinar tu presente. Si en tu presente no hay satisfacción, es tiempo de avanzar a la siguiente etapa, es tiempo de cerrar capítulos en el pasado y avanzar al futuro que Dios tiene para ti. ¿Ok? Esta semana vamos a hablar de una persona muy conocida en la cultura católica cristiana, y me refiero a Pedro, ¿sí? A Pedro. ¿Y qué pasa cuando fallamos, cuando fracasamos, cuando nos equivocamos de manera consciente o inconsciente? ¿Qué pasa cuando el fracaso llega a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando aquello que planificamos, aquello por lo cual soñamos, trabajamos, nos esforzamos, no sucede y tú eres el culpable? ¿Qué pasa? ¿Cómo lidias con el fracaso? ¿Cómo llevas las heridas del fracaso? ¿Ok? La cuestión aquí no es si vamos a fallar o a fracasar o a errar, con intención o sin intención. ¿Ok? El tema es qué pasa cuando sucede eso. Y a través de la historia del apóstol Pedro vamos a descubrir qué pasa
cómo reaccionamos y cómo reacciona Dios. Y para iniciar, quiero describirte al apóstol Pedro. Quiero hacer un pequeño resumen. Tú lo puedes encontrar en las biografías de Jesús. En las 4 biografías de Jesús se habla de este personaje. Y te comento que Pedro, ok, o como le decían sus amigos, viejo Peter, no, esa es broma. Pedro, el apóstol Pedro, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Pedro no fue solamente uno de los 12 primeros discípulos, sino que formaba parte del círculo íntimo de Jesús, junto a Santiago y a Juan. Tuvo la gran oportunidad de que Jesús invirtiera en él momentos privados, específicos, que le sirvieron para el resto de su vida. Pedro estuvo presente cuando comenzó todo este movimiento llamado cristianismo y fue uno de sus más grandes promotores. Fue testigo de las enseñanzas de Jesús, los milagros que hizo Jesús, lo vio morir en la cruz. Días después pudo comprobar por sí mismo que la tumba estaba vacía. Así que Pedro lo vio resucitado, fue uno de los principales líderes de la iglesia, logró grandes cosas, hizo grandes hazañas, realizó grandes milagros, predicó a multitudes, enfrentó a las autoridades judías, a las autoridades de turno. Era un hombre de acción. Sí, Pedro era alguien de resultados, decidido, que avanzaba. En una ocasión hasta caminó sobre el agua, ¿te imaginas? Jesús se le aparece en medio de una tormenta caminando sobre el agua y Pedro le pide ir donde está Jesús, haciendo lo mismo que su maestro. Y ¿sabes qué? Jesús se lo permite. Pero después de unos cuantos pasos, se hunde. Pero imagínate, ese era Pedro, un hombre decidido, un hombre de acción, un hombre de avanzada. Pero también hizo grandes decisiones que hablaban de su fe. Entre ellas, fue Pedro quien llamó a Jesús como el Mesías, como el Salvador, cuando Jesús les hizo la pregunta directa a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy? Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús habló frente a las multitudes y muchos dejaron de seguirlo, ante la pregunta de ellos también, la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos, fue Pedro quien dijo esta siguiente frase muy potente: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Fue alguien que decidió seguir a Jesús y dejarlo todo. Incluso estuvo encarcelado por ser un seguidor de Jesús y finalmente dio su vida por él. Ese era Pedro, uno de estos gigantes de la fe. Pero también tuvo características no tan positivas. Y vamos a ver, como sucede con todos nosotros, no todo fue positivo en la vida de Pedro. Él era un hombre autosuficiente, impulsivo, atrevido, impetuoso, orgulloso, que escuchaba poco y hablaba mucho, que actuaba sin pensar, que en ocasiones prefería pedir perdón que pedir permiso. ¿Alguno ya está identificado con Pedro? Pedro creía que sabía lo que era mejor para todos, inclusive para Jesús. Cuando Jesús estaba por ser traicionado, les da una lección increíble de amor, de humildad, de liderazgo a sus discípulos a lavarle los pies. Pedro ve lo que está haciendo Jesús y le dice: no, 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 no. Señor, tú a mí jamás me vas a lavar los pies. Pero cuando Jesús le dice que si no hace esto, no va a formar parte de lo que Jesús vino a hacer, no solo le pide que le lave los pies, sino también le dice: Señor, ya que si de eso se trata, entonces lávame las manos, la cabeza por poco y dame un baño. Y Jesús le dice: tampoco así, Pedrito. Ese era Pedro. En otra ocasión, cuando Jesús vuelve a decir a sus discípulos que iba a ser arrestado y finalmente ejecutado, Pedro lo llama aparte a Jesús y le dice: Jesús, deja de hablar de morir, de ir a la cruz. ¿Qué te pasa, Jesús? Mira que el ministerio está empezando, ya tienes fama, vamos a tomar el poder por la fuerza. Y Jesús agarra la onda, ¿verdad? Y le dice: hey, Pedrito. Las palabras textuales de Jesús fue como: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque has puesto tu mirada en las cosas terrenales, mas yo tengo las miradas la mirada en las cosas celestiales. Fue un llamado de atención fuerte al recordarle
el propósito por el cual había venido Jesús. Entonces Pedro guardó silencio. También en el huerto, a horas de que Jesús fuese arrestado y que comenzó todo sufrimiento, le pide a sus amigos que por favor oren por él. Jesús estaba pasando por un momento de presión muy intenso y le pide a sus amigos íntimos, Pedro, Santiago, Juan, muchachos, oren por mí. Y adivinen qué pasa. Pedro se queda dormido junto con los demás discípulos. Así que como podemos observar, Pedro tuvo sus altas, sus bajas. En ocasiones podríamos decir que incluso hasta hizo el ridículo. Pero si tú quieres saber más de Pedro, te invito que veas en cada biografía, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en cada biografía de Jesús, cómo era nuestro querido Pedro. Nuestro querido Pedro le funcionaba más rápido la boca que el cerebro y se metía en unos problemas que ni te cuento. Pero como les dije, si en algo nos identificamos y tenemos en común con Pedro, es en el fracaso. Estoy seguro de que hay varias cosas con las que tú y yo podemos identificarnos con Pedro, pero con la que más nos identificamos es con el fracaso. Cuando le fallamos a otros, cuando nos fallamos a nosotros mismos y cuando le fallamos a Dios. Y de eso quiero que hablemos hoy. ¿Qué ocurre cuando fracasamos? Y específicamente cuando fallamos, le fallamos a Dios. Quiero que veamos qué hizo Pedro y lo que podemos aprender de lo que hizo Pedro. También podemos aprender qué hizo Jesús y finalmente qué podemos hacer nosotros. ¿Te animas? Vamos. Cuando fracasamos, el fracaso hace que te cuestiones quién eres, hace que replantes tu identidad, te vuelve vulnerable. En algunas ocasiones, sacas la bandera de la paz, bajas la guardia. Así de potente es el fracaso. Si no, ponte a pensar en tu último fracaso, ¿qué ocasionó en ti? Quizás hizo que te replantees la situación. Quizás empezaste a tomar nuevas medidas. Fracasaste en una relación sentimental. Fracasaste tal vez en el área financiera. Fracasaste en una relación laboral. Tal vez te empezaste a cuestionar y dices, ok, realmente no debo llegar tarde, realmente debo estar, quizás hacer mi máximo esfuerzo por estar unos minutos antes. Fracasaste en una relación sentimental y estás haciendo, ¿verdad? Conciencia de que, ok, la persona que amaba no debí estar escribiendo con alguien más, mirando otras cosas, haciendo otras cosas, diciendo otras cosas. Tal vez en tu relación financiera, tal vez dices, ok, fracasé, esto que tenía que haber ahorrado para este tiempo de vacas flacas, tal vez cuando tuve, cuando tenía, no lo hice. Y ese es el poder que tiene el fracaso. Te lleva a cuestionarte. ¿Soy esa persona cuya vida es un desorden? ¿Soy esa persona que no puede controlar sus miedos, ansiedad, depresión, enojos, celos, impulsos, iras? ¿Soy tan egoísta, tan orgulloso, tan resentido, tan mentiroso? ¿Acaso eso me define? ¿Seré capaz de cambiar algún día? ¿Podré superar eso con lo que tanto lucho? ¿Así será el resto de mi vida? ¿Debería luchar o es mejor rendirme? ¿Hay esperanza para mí? El fracaso hace que te detengas y que te hagas la pregunta, ¿quién soy realmente? Y esto es muy importante porque el resultado del fracaso es experimentar culpa y vergüenza. Dos ingredientes que están a la vuelta de la esquina cuando tú y yo fracasamos. Culpa y vergüenza. Y eso influye en cómo me veo a mí mismo, lo que pienso de otros y de Dios. El fracaso tiene el potencial de que olvide cómo Dios me ve y lo que dice de mí. Y si no tengo cuidado en cómo abordo el fracaso, puedo hundirme en una espiral de mentiras que me mantendrán atrapado y no me permitirán vivir en libertad ni experimentar la clase de vida que Dios quiere y tiene para mí. Por eso es tan importante que hablemos de esto, del fracaso. Mira, te abro mi corazón.
te cuento una historia personal. Cuando me trasladé a la ciudad de Guayaquil, estaba al frente de una fundación, gerenciando una fundación con la que realizábamos eventos, conciertos, campañas. Y para no hacerte larga la historia, me traslado a la ciudad de Guayaquil, gerenciando esta fundación, empezando mi nueva vida aquí en la Perla del Pacífico, y una serie de eventos no tienen éxito. El capital operativo de los inversionistas se vio mermado, se vio reducido, y adivinen quién y de quién fue la cabeza que tuvo que marchar. Exactamente, de este servidor. Y pues mi esposa estaba embarazada, mi primer hijo estaba de camino, arriendo que pagar, alimento, transporte, servicios básicos. Claro que luché y batallé con la culpa, con la vergüenza de no poder sostener mi hogar, con la culpa de tal vez haber planificado mal ese evento, haber escogido mal las fechas, el momento, el lugar, la proyección, el balance, las inversiones. Es difícil, es difícil. Todos hemos pasado por el fracaso, por la escuela del fracaso, así como Pedro. Y en el caso de Pedro, él creía algo de sí mismo. Él se sentía muy seguro de sí mismo y creía que era mejor que los demás. Algo bastante común en nosotros, ¿verdad? ¿Sabías que encuestas revelan que el 93% de los conductores creen que son mejores que el promedio? Pero eso se contrasta con las estadísticas de accidentes de tránsito también. Te das cuenta que no es así. Mira cómo se veía esto en la vida de Pedro. Juan, capítulo 13, verso 36 en adelante, relata una porción de la vida de Pedro. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después, Pedro. ¿Por qué no puedo ir ahora, Señor? Le pregunta Pedro. Mira el ímpetu, el querer hacer lo que él quería. Estoy dispuesto a morir por ti, le dice Pedro. Palabras mayores. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Una conversación potente en la biografía, en la vida de Pedro. Y en el libro de Marcos, mira lo que pasa. Cuando Jesús le dice que todos lo van a abandonar, Pedro le dice, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y cuando Jesús le dice que lo va a negar 3 veces, él respondió, no, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Marcos capítulo 14, 29 y 31 versículos. Otros te podrán fallar, Señor, pero yo no. Otros podrán asustarse, pero yo jamás. Otros podrán salir corriendo y abandonarte, pero yo nunca lo haré. Era de lo que se jactaba Pedro. Pedro creía algo de sí mismo, él estaba seguro de que él era lo suficientemente fuerte para no fallar, pero como descubrimos en su historia y en la biografía de Jesús, él estaba equivocado. Llega el momento del arresto de Jesús en el huerto del Getsemaní, llegan los soldados para llevárselo, pero Pedro ataca a Malco, el ayudante del sumo sacerdote, y le corta la oreja derecha. Y no atacó a los soldados que venían armados, atacó al ayudante del sumo sacerdote, que es muy probable que venía desarmado. Jesús entonces le llama la atención a Pedro, sana la oreja de Malco y se entrega a Jesús voluntariamente a los soldados para que lo lleven a ser ejecutado. Y aquí viene quizás el fracaso más grande de Pedro, o el que está registrado. Pedro y otro discípulo seguían a Jesús ahí a una cierta distancia. Este otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella le dejó entrar a Pedro. Pero le preguntan a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, contestó Pedro, no lo soy.
Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardianes habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose las manos. Volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le preguntó, ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. Esto está en Juan capítulo 18, 15 en adelante. Y en el relato de Mateo se nos dice que Pedro no solo niega y maldice a Jesús, sino que usa palabras fuertes, soeces, para desvincularse de Jesús, para que dijeran, no hay manera de que este sea un seguidor de Jesús si habla y maldice así a Jesús. Se estaba desligando completamente de él, así que Pedro niega a Jesús y en ese momento las miradas de Pedro y Jesús se cruzan. Y el desenlace de todo esto es muy triste. Pedro huye y se va llorando amargamente arrepentido. Cantó el gallo y Pedro experimenta la culpa, la decepción de saber que no es quien él decía ser, quien él pensaba ser, quien él creía ser de sí mismo. Es más débil de lo que pensó, era un hipócrita, era un fraude, era un traidor. Todo se acabó. No solo Jesús está siendo juzgado para ser ejecutado más tarde, sino que Pedro se está muriendo por dentro por saber que le ha fallado a su maestro. Está decepcionado consigo mismo. Me imagino que en su mente resuena la frase, mi vida daré por ti. Aunque otros te nieguen, yo jamás lo haré, Jesús. Seguramente en su corazón se repetía la pregunta, ¿cómo pude negarlo? Tal vez mientras corría se recordaba el momento en que Jesús tomó sus pies, llenos de barro, de suciedad, y con tanta paciencia, con tanto cariño, con tanto amor y firmeza, los fue lavando. ¿Cómo pude hacerle eso? No estuve a la altura, no fui suficiente, no valgo nada, estaba pensando Pedro. Eres peor de lo que te imaginabas. La acusación en su mente y en su corazón. Pedro está lleno de culpa y de vergüenza por haber negado a Jesús, por hacer eso que dijo que jamás haría. Y quizás tú te has sentido así, cuando le has fallado a tus padres, a tu esposa, a tus hijos, a tus jefes, cuando te has fallado a ti mismo, cuando le has fallado a Dios. No eres quien pensabas, quien imaginabas, quien decías ser. Yo nunca haré tal cosa. Yo nunca voy a ver tal cosa. Yo nunca voy a hacer eso y terminas haciendo aquello de lo que te jactaste que no lo ibas a hacer. Viste cosas que dijiste que no ibas a ver. Fuiste a lugares. Te asociaste con personas. Te relacionaste con amistades. Hiciste lo que pensaste nunca ibas a hacer y hoy te encuentras justo donde dijiste que nunca querías estar. En una relación sentimental quizás equivocada. En una relación financieramente equivocada. Poniendo en riesgo tu futuro. Sin empatía. Con un corazón duro, frío. Desconfías inclusive de ti mismo. Desconfías de los demás. Lo que hace Pedro y lo que hacemos nosotros. Bueno, si tienes preguntas, todos tenemos preguntas cuando fracasamos. Pero la cuestión es, ¿qué hizo Pedro y qué hacemos nosotros? Y esto lo podemos ver en Juan 21, verso 3. Pedro les dijo, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, le dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada. Pedro regresó a lo que hacía antes, que era pescar. Porque pensaba que no había manera que fuera tomado en cuenta una vez más, que su tiempo había pasado, rebasó la línea, no hizo lo que dijo, no cumplió lo que prometió, defraudó, quedó descalificado, así que Pedro se va a pescar. Ese era su oficio desde joven hasta que Jesús lo reclutó y lo apartó para algo más grande,
para algo que iba a cambiar el mundo, para algo eterno. Pero él regresa a pescar. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos cuando fallamos y nos sentimos avergonzados. Y creo que lo hacemos porque queremos olvidar lo que hicimos, así que nos mantenemos entre ocupados y distraídos, porque no queremos pensar ni lidiar con lo que hicimos. Queremos seguir delegando la responsabilidad, fue culpa del otro, es que yo fui infiel porque tú no estuviste conmigo cuando yo te necesitaba. Es que yo tomé el dinero porque necesitaba y tenía acceso a esa cuenta, tenía acceso, tenía la confianza. Me asocié con alguien que no tenía que hacerlo, sabía de su reputación y aún así lo hice pensando que iba a salir bien esta vez, pero realmente las cosas se voltearon. Esta persona me traicionó, me dejó, me defraudó, lo que sea, y tratamos de culpar. Y eso es lo que hacemos cuando fracasamos. No solo regresamos a lo que hacíamos antes, sino que hay un culpable más en la lista y claro está, tú no estás en esa lista. Pedro no sabe cómo manejar su culpa y su vergüenza, así que va a pescar y otros discípulos lo acompañan. Él era un líder nato, así que como todo líder empieza a influir en los demás y así también nosotros. Nuestras acciones y palabras tienen un gran impacto en las personas que nos rodean. Pedro estaba convencido de que su vida y los planes de Dios se habían truncado, que esta invitación que Jesús le había hecho de dejar todo y dejar la pesca para ahora ser un pescador de hombres había terminado, que Jesús se había equivocado con él al tenerlo en sus filas y en sus filas más íntimas, porque él le había fallado y no había vuelta atrás. Así que huye y se refugia en su ocupación. Eso es lo que hizo Pedro. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hace alguien que está batallando con un vicio, con una adicción, que es pornografía, droga, alcohol, sexo. Dices, ok, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Le prometes a Dios, le prometes a tus familiares, a tus seres queridos, no voy a volver a hacer esto, pero el momento de debilidad, en el momento de soledad, cuando el pasado empieza a gritar más fuerte y no tienes claro el futuro, por eso eres importante el mensaje de la semana anterior, te animo que lo puedas ver y caes, vuelves a lo que hacías antes. Pero te tengo buenas noticias. Vamos a ver lo que hace Jesús. Acompáñame, por favor, a Juan capítulo 21, versos 4 en adelante. En la madrugada, Jesús estaba de pie en la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Y Jesús les pregunta, amigos, ¿pescaron algo? Y la respuesta fue, no, respondieron ellos. Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los peces que habían pescado. ¿Sabes lo que hace el Señor? Él usa lo mismo que utilizó cuando te llamó, cuando te invitó a seguirlo. Jesús usa el mismo milagro que utilizó la primera vez para llamar la atención de Pedro, para cautivar su corazón, lo vuelve a hacer. Una noche sin poder pescar nada y luego una pesca milagrosa. ¿Cómo responde Dios ante el fracaso de Pedro y su negación? Recreando la misma invitación, recreando el mismo milagro para seguirlo y mostrarle que seguía queriendo una relación con él. Y eso mismo hace con nosotros el Señor. No nos condena, no nos aleja, sino más bien nos invita a acercarnos una vez más a Él. Algunos lo ven en la orilla de la playa gritando y regañando y recordando lo malo que hemos hecho. Pues no, Jesús recrea una vez más el milagro, la invitación original. Ven para acá, ¿qué haces pescando? No, Jesús no es así. Él no va a buscar explicaciones, Él no te va a reclamar. Él recrea el milagro para mostrarles que sus brazos están abiertos.
Así que Pedro deja de huir de Dios y ven hacia Dios. Deja de huir de Jesús, Pedro, y corre hacia él. Entonces, verso 7, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para pescar, para trabajar, y luego se tira al agua y se dirige a la orilla. Los otros se quedaron en la barca arrastrando la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Y me encanta porque en estos versículos podemos ver que esta historia no es inventada, es real, porque ¿quién se pone ropa para luego aventarse al agua? Pero así fue como sucedió. Pedro estaba tan emocionado y sacado de onda que actuó por impulso, el mismo Pedro. Él lo único que quería es estar cerca de Jesús. Tiene tanto que decirle. El milagro de la pesca seguramente le hizo recordar la invitación de Jesús 3 años atrás. Así que se lanza y esto me recuerda que relacionarnos con Dios no es complicado. A pesar de los fracasos, a pesar de las caídas, a pesar de las rupturas, a pesar del quebranto, a pesar de las malas decisiones, a pesar del divorcio, a pesar del engaño, a pesar de ese vicio, relacionarnos con Dios no es complicado. Que lo hemos complicado muchas veces con reglas religiosas, sí, y te pido perdón por eso. Y esa es una de las razones por las cuales hacemos Core, iglesia, para mostrarle al mundo que relacionarse con Dios a través de Jesucristo no es complicado. Versos 9 en adelante, Juan capítulo 21. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa, al carbón y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús, y ahora acérquense a desayunar. Mira qué imagen tan hermosa. En medio del fracaso, en medio de la desilusión, el Señor proveyendo el pan nuestro de cada día. El Señor poniendo la mesa, poniendo el alimento, invitándote a que seas parte de ese momento de restauración. ¿Qué hace Jesús cuando fallamos? No nos condena, no nos señala, no recuerda nuestros fracasos, ni nos regaña. Más bien nos deja claro que Él es bueno, que nos ama, que nos ha provisto todo para que tengamos una relación cercana de familia con Él. Y que no depende de lo que pongamos nosotros, porque Él ya puso todo. Dios nos invita a acercarnos con Él. Así que se sienta alrededor de la fogata, de ese carbón encendido. Y aquí nuevamente Jesús está ayudando a que Pedro recuerde no solo la pesca milagrosa cuando lo llamó y lo invitó a seguirlo la primera vez, sino también el lugar de su fracaso, el lugar de esa fogata, el carbón encendido, que calentaban las manos de Pedro esa noche que lo negó. Y luego tiene una conversación con Pedro después del desayuno. Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos. Le dijo Jesús y le repite la pregunta, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas. Le dijo Jesús y le preguntó por tercera vez, Pedro, hijo de Juan, hijo de Jonás, perdón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, entonces alimenta a mis ovejas. ¿Me amas más que ellos, Pedro? Yo creo que está haciendo referencia a los discípulos, pero no apuntando a lo que Pedro había dicho antes, como para humillarlo. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré.
Yo creo que ese momento, esa conversación fue tan personal, tan íntima, que trajo sanidad en medio del fracaso que Pedro llevaba a sus espaldas. Pedro, ¿realmente me amas? Sí. ¿Y cómo nos fue en la última vez que tuviste la oportunidad para demostrarlo? No, Jesús no estaba sacando el pasado. Jesús estaba sanando el corazón de Pedro. Fueron 3 veces la que Pedro negó a Jesús. Fueron 3 veces en la que Jesús le recordó que él sabía todo de Pedro, que Jesús sabía que realmente Pedro lo amaba y que también sabía que iba a fallar, que iba a fracasar, que se iba a alejar. Pero a pesar de eso, Jesús sabía que lo iba a volver a buscar, que iba a recrear la invitación original, que su plan, su propósito, su asignación, su destino estaba intacto en Dios. Jesús le recuerda las 3 veces que le negó para dejarle claro que a pesar de todo eso, él tiene un plan con él. Cuida y alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos. Ese es quien tú eres, Pedro. Tú sigues siendo ese hombre al que le cambié el nombre de Simón a Pedro. Yo te di una nueva identidad, te di propósito, y si fallaste, está bien, pero aquí estoy para decirte que te sigo amando y que quiero que me sigas, Pedro. Jesús restaura la identidad de Pedro y quiere restaurar tu identidad también. Quizás la voz del fracaso es, sigues escuchando la voz del fracaso, de la culpa, de la vergüenza. Pero vemos aquí 3 aplicaciones prácticas para escuchar la voz de Dios. La voz del buen pastor que te conoce por tu nombre. Principios para aplicar. Mantén la guardia en alto. Jesús le advirtió que venían problemas, que estuviera alerta, que estuvieran preparados, pero el orgullo pudo más. En el momento en el que crees que estás por encima de la situación, que lo tienes todo bajo control, que tú sabes hasta dónde y hasta cuándo, ese es el momento en el que te encuentras en más riesgo, en más peligro. No, es solo un mensaje de texto, es una imagen, es un video, es una reunión, un cafecito, es una llamada. Ay, qué religiosos, qué estrictos. Cuando te sientes superior a los demás, estás caminando hacia la caída. Debemos reconocer que no solo lo sabemos ni podemos todo, que necesitamos de la gracia de Dios y que otras personas hablen a nuestras vidas y para ayudarnos a estar alertas. En sus cartas, literalmente, luego Pedro dice, manténganse alertas, porque él aprendió de esta situación. Lo importante es que tú también aprendas. La vida no es para vivirlo como llanero solitario. Necesitas una comunidad, una familia. Y te damos la bienvenida si quieres ser parte de esta casa. Sería un honor para nosotros y un privilegio caminar contigo. Punto número 2. Sigue adelante. Levántate y ve a Jesús. Si has fracasado, si has fallado en cualquier área, Él no te está condenando, no te está señalando. Ve donde Él. Búscale en oración una vez más. Si te has caído, si has fracasado, si te has equivocado, levántate. No hay mayor fracaso que dejarlo de intentar, pero esta vez con sabiduría, con gracia, con la ayuda del Señor, con la ayuda de la iglesia. Confía en el Señor una vez más. Jesús predijo la caída de Pedro, pero también dijo que se iba a levantar. Entiende que el fracaso no te define. Tu identidad está en Dios. Y número 3, descansa en su gracia. Decide dejar atrás la culpa, la vergüenza y abraza su perdón. Recibe el perdón. Pedro asocia la fogata con haber negado a Jesús. Y Jesús usa lo mismo para restaurar a Pedro. Los mismos elementos, el fuego, el carbón encendido, el olor, el día más grande de su fracaso. Esos elementos estuvieron presentes y ahora los puede asociar ya no con su fracaso y su negación, sino con su restauración y con una nueva oportunidad. Ese olor quedaría impregnado para recordarle de la extraordinaria gracia
y misericordia de Jesús. Que no se trata de nuestro desempeño, que no se trata de echarle simplemente ganas y tener buenas intenciones y esforzarse, sino más bien de descansar y abrazar la realidad de la gracia y el amor de Dios para nuestras vidas. Mantén la guardia en alto. Avanza, sigue adelante y descansa en su gracia, descansa en su amor. Queridos amigos, querida familia, todos vamos a fracasar en algún momento de nuestro caminar de fe. Recuerda a Pedro y cómo enfrentar el fracaso. No te rindas. Yo he fracasado muchas veces en mi caminar de fe y quizás lo siga haciendo. Pero veo la cruz y recuerdo que Jesús no se rindió conmigo. Tampoco me voy a rendir con Él. Ve una vez más a sus brazos de amor y permite que el Señor traiga restauración, te recuerde quién eres y juntos avancen a ese plan que no se ha truncado, a ese sueño, ese propósito eterno para con tu vida. ¿Te animas a orar? Oremos juntos. Ahí donde tú estás, con tus propias palabras, dile: Señor Jesús, te invito a mi corazón, te entrego lo que soy, te doy estos fracasos que me han lastimado, que me han estancado, que me han tenido con culpa, con vergüenza, con dolor. Y hoy día recibo tu perdón. Me arrepiento, Señor, y te pido tu ayuda, tu guía y tu dirección. Amén. Qué hermoso tiempo que hemos pasado juntos aprendiendo más de la palabra de Dios. Y recuerda, no estás solo. Queremos caminar esta vida contigo. Y por eso es que queremos invitarte a nuestras 2 reuniones semanales que tenemos los miércoles a las 6:30 de la mañana, donde juntos oramos y oramos a Jesús. Así que no olvides, te esperamos. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Hola, recuerda 3 claves para cuando fracasemos. Sí, escuchaste bien, así como Pedro fracasó en su caminar de fe, tú y yo posiblemente lo hagamos. No ahora, tal vez más adelante. Pero es importante que recordemos estos 3 elementos para evitar que el fracaso se vuelva una derrota. Número 1, mantén la guardia en alto. Mantente alerta y rodéate de personas que en su corazón tienen el anhelo de honrar a Dios. Número 2, sigue adelante. No permitas que un fracaso se vuelva una excusa, un pretexto. Sigue, vuelve a intentarlo. Y número 3, descansa en la gracia, en el favor, en el poder, en la misericordia de Dios. Él te ama y si has fracasado, la invitación original llegará una vez más a tu buzón, a tu puerta, a tu corazón. Si Dios habló a través de este mensaje a tu corazón, quiero invitarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que en los comentarios nos pongas qué es lo que el Señor habló a tu vida y que compartas este mensaje. Te mando un fuerte abrazo. Esto es Core, un lugar para ti. Chao, chao.